decía, los discípulos nunca hicieron estas declaraciones de yo me cubro con la sangre de Cristo, yo reprendo con la sangre de Cristo, yo sano con la sangre de Cristo. Ningún capítulo del Nuevo Testamento usted va a encontrar que los discípulos hicieran estas declaraciones. Estas enseñanzas se están dando en pleno siglo XXI. Son enseñanzas porque le dan una mala interpretación a las escrituras. Te decía que cuando el apóstol Juan y el apóstol Pedro iban entrando a la iglesia La Hermosa y estaba un paralítico pidiendo limosna, ellos le dijeron, levántate en el nombre de Jesucristo. Nunca le dijeron, levántate con la sangre de Cristo, o yo te sano con la sangre de Cristo. Ellos nunca hicieron estas declaraciones. Estas enseñanzas que se están dando hoy en día son antibíblicas. Los propósitos por los cuales se derramó la sangre de Cristo, ya dijimos que el primero fue para remisión de los pecados. Vamos a Colosenses, capítulo 1, verso 14. Colosenses 14, 1:14. Colosenses 1:14. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Se derramó la sangre de Cristo para perdón de pecados. Y aparte del perdón de los pecados, que es un propósito por el cual se derramó su sangre, aquí dice también, en quien tenemos redención. La sangre de Cristo se derramó para perdón de los pecados y para redención. Su sangre nos perdonó y su sangre nos redimió, nos hizo libres. No se derramó para estarla invocando como si fuera un amuleto. No le tenemos por qué estar dando uso que no tiene. No quiere decir que la sangre de Cristo no tenga poder. La sangre de Cristo sí tiene poder, pero para perdonar pecados y para redimirnos. Aquí dice, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos redención por su sangre, tenemos perdón de pecados por su sangre. Efesios, te estoy dando textos que comprueban los propósitos por los cuales se derramó la sangre de Cristo. Como te repito, usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento ningún versículo que diga que la sangre de Cristo puede ser invocada, porque los apóstoles nunca la invocaron. Ellos invocaban el nombre de Cristo, no su sangre. Efesios 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre. Nuevamente vemos que por su sangre tenemos redención y perdón de los pecados. En Colosenses 1:14 dice lo mismo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Y en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces la sangre de Cristo se derramó para perdón de pecados y para redimirnos. La sangre de Cristo nos liberta de la esclavitud del pecado. Segundo, otro propósito por el cual se derramó la sangre de Cristo, aparte de la redención y del perdón de los pecados, es la justificación. La sangre de Cristo se derramó para justificarnos con el Padre. Romanos capítulo 4, verso 25. Apunta estos pasajes en una libretita y analízalo, escudriña la palabra. Romanos capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. El sacrificio de Cristo, su sangre, nos justificó con el Padre, nos declara justos. A través de que Cristo murió y derramó su sangre, y si nosotros vamos a Cristo, quiero que entiendas esto, que necesitas ir a Jesús para que su sangre te justifique, te haga justo delante de Dios. Aquí lo dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Vamos a Romanos 5:9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre nos justificó. Aquí lo dice, no te lo estoy diciendo yo porque a mí se me ocurra. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios por el pecado. Aparte de que Cristo nos vino a justificar con Dios, nos vino a reconciliar con Dios. Porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados, están apartados de Dios. El pecado nos apartó de Dios. El pecado nos apartó desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Y hasta hoy en día el pecado nos hace enemigos de Dios. Aquí lo dice, pues mucho más estando ya justificados. Entonces vemos que la sangre nos justifica. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Entonces su sangre nos justifica, nos justifica. Romanos 3, 24 y 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por su sangre, porque derramó su sangre, nos ha justificado, nos ha hecho justos delante de Dios, pero siempre y cuando vayamos a Cristo, siempre y cuando le pidamos perdón por nuestros pecados, su sangre nos justifica, nos perdona y nos redime, nos liberta del pecado, pero necesitas ir a Cristo y pedirle perdón. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios, y con eso que dicen, ya creo en Dios, piensan que Dios ya los perdonó, pero no, necesitas ir a Cristo y pedirle perdón por tus pecados, para que su sangre te perdone, para que su sangre te redima y su sangre te justifique con Dios, te declare justo con Dios. Aparte, ya di 3 propósitos por el cual se derramó su sangre: justificación, redención y perdón de los pecados. Vamos a ver el cuarto propósito por el cual se derramó la sangre de Cristo, y es, nos limpia. Su sangre nos limpia. Hebreos, aparte de que nos justifica, nos perdona y nos redimió, su sangre nos limpia. 4 propósitos que te estoy sustentando con la Biblia por los cuales se derramó la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 9, verso 14. Hebreos 9, 14. Cuanto más vamos a leer desde el versículo 13. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo.
Por eso dice en Apocalipsis 12, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo. Nosotros hemos vencido a Satanás porque Satanás siempre nos acusaba, siempre nos estaba metiendo culpa a la mente, siempre nos estaba diciendo, tú eres pecador, tú no, Dios no te ama, Dios no te quiere, porque tú eres esto, porque tú eres aquello, porque tú has hecho esto, porque tú has hecho aquello. La sangre de Cristo te limpia. Dice aquí, el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muerta. Por eso le hemos vencido a Satanás por medio de su sangre, porque su sangre nos ha limpiado de nuestro pasado, nos ha perdonado nuestro pasado, nos ha hecho libres del pecado. La sangre de Cristo nos limpia, el cual limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Primera de Juan, su sangre nos limpia. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Su sangre nos limpia del pecado, nos limpia de nuestras obras muertas, nos limpia nuestro pasado y somos nuevas criaturas. Dice en Corintios, en segunda de Corintios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, porque Él ya limpió, Él ya borró tu pasado. Aquí dice, pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Su sangre nos ha limpiado, su sangre nos ha perdonado, su sangre nos ha libertado, nos ha redimido. No se derramó para ser usada. Yo no puedo estar invocando la sangre de Cristo para protección, para sanación, para liberación. Esas son prácticas antibíblicas. Último propósito por el cual se derramó la sangre de Cristo. Nos reconcilió con Dios. Efesios 2. La sangre de Cristo nos reconcilió con Dios. Efesios 2, versículo 13. Presta atención. La sangre de Cristo nos reconcilió con Dios porque éramos enemigos de Dios, porque estábamos separados de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados, están enemistados con Dios, porque Dios choca con el pecado, porque Dios es santo. Y Cristo, por medio de su sacrificio, nos vino a reconciliar con Dios. Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros cuando vivíamos en pecado estábamos lejos de Dios, pero por medio de que nosotros creímos en Jesús, fuimos a Jesús, le pedimos perdón a Jesús, Él nos ha hecho cercanos por la sangre de Cristo, dice aquí. Él nos reconcilió con Dios, porque nosotros estábamos enemistados con Dios, lo que decía en Romanos, que éramos enemigos de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Cristo nos reconcilió con Dios porque éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios por el pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están apartados de Dios, porque el pecado te aparta de Dios. Por eso tienes que ir a Jesús para pedirle perdón con tus pecados, para que su sangre te limpie, para que tu sangre te perdone, para que su sangre te redima, para que su sangre te justifique con Dios, para que su sangre te reconcilie con Dios. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. 1:20. Dice, y por medio de él
reconciliar consigo todas las cosas, si las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz, él nos ha venido a reconciliar, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de su cruz nos ha reconciliado con Dios, nos ha justificado, nos ha declarado justos con Dios, nos ha redimido, nos ha hecho libres del pecado, nos ha limpiado del pecado, nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Quieres protección? Ya no invoques su sangre, invoca el nombre de Jesús. Eso sí es bíblico y te lo voy a demostrar. Vamos a Juan capítulo 14 y ya me despido, hermanos. Ya con esto me despido, pero espero ya haya quedado claro que la sangre de Cristo no se derramó para estarla invocando como si fuera un amuleto. Juan capítulo 14, verso 13. Juan 14, verso 13. Dice: y todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo le pides al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré en mi nombre. Si usted quiere protección, ya no está invocando la sangre de Cristo. Yo me cubro con la sangre de Cristo para que no me pase nada en la calle. Yo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo para que no les pase nada. Yo cubro mi casa con la sangre de Cristo. ¿Quieres protección? Dice aquí: y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, todo, sanación, protección, liberación, reprensión de demonios, todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Quieres pedirle protección a Dios? Ya no le digas: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Ahora le vas a decir: Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me protejas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú protejas a mis hijos. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú sanes a esta persona. Yo te pido en el nombre de Jesús que el enemigo sea reprendido en el nombre de Jesús, no con su sangre. En el nombre de Jesús. Vamos a Marcos 16, 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. Invoca el nombre de Jesús, no su sangre. ¿Quieres protección? Invoca el nombre de Jesús. Dice en Juan 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre. ¿Y qué es todo? Todo. Sanación, protección, reprensión de demonios, liberación. Todo se hace en el nombre de Jesús, no con su sangre. Con esto termino este estudio y espero que te haya quedado claro los propósitos por los cuales se derramó la sangre de Cristo, no para ser invocada ni usada. Marcos 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero en mi nombre. Si tú pones tu mano sobre un enfermo, en el nombre de Jesús va a sanar, no con su sangre. Nuevamente, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Marcos 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Quieres reprender un demonio? No le digas: yo te reprendo con la sangre de Cristo. Le vas a decir: en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. En el nombre de Jesús. Mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán
sus manos y sanarán. En el nombre de Jesús. Ya deja de estar haciendo estas malas aplicaciones que no son bíblicas. Los discípulos nunca invocaron la sangre de Cristo para liberar a un endemoniado o para sanar a un enfermo. Ellos lo hacían en el nombre de Jesús. Y escrito está: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el nombre de Jesús, no con su sangre. Ya deja de estar haciendo estas malas aplicaciones que no son bíblicas. ¿Quieres protección? Invoca el nombre de Jesús. ¿Quieres reprender a un demonio? Invoca el nombre de Jesús. ¿Quieres sanación? Invoca el nombre de Jesús, no su sangre. Su sangre se derramó con propósitos, no para ser usada. No vamos a estar haciendo estas prácticas literales que hacían en el antiguo pacto. La sangre de Cristo se derramó, redención, justificación, reconciliación, limpieza, no para ser invocada, no para ser usada. Te lo confirmé con la Biblia. Este ha sido el mensaje de esta tarde. No lo quieres creer, ya va a quedar en ti. Yo te lo estoy comprobando con la Biblia. Ya deja de estar haciendo estas malas aplicaciones de la sangre de Cristo. Dios te bendiga, y este ha sido el mensaje de esta tarde, y espero y te haya quedado muy claro que la sangre de Cristo se derramó con propósitos, no para ser usada. No podemos estar haciendo estas prácticas literales que hacían en el antiguo pacto. Escrito está: todo lo que le pidieres al Padre, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Y qué es todo? Todo. Sanación, liberación, protección, todo en mi nombre. Y en mi nombre echarán fuera demonios y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre. Escrito está. Dios te bendiga, y este ha sido el mensaje de esta tarde. Ya deja de invocar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un amuleto para que andemos ahí rociando la sangre de Cristo en la casa, rociando la sangre de Cristo en mis hijos, en mi carro del año, hasta en mi perro ando regando la sangre de Cristo. Hasta los demonios están todos salpicados con la sangre de Cristo. No fue derramada para ser usada, invocada. Fue con propósitos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.